Queridos hermanos y hermanas, feliz sábado. Es mi deseo que estemos disfrutando del cuidado de nuestro Dios. Hace algunos años, un hacendado poseía tierras a lo largo del litoral del sur Atlántico. Constantemente anunciaba estar necesitando de empleados. Las personas estaban poco dispuestas a trabajar en campos a lo largo del Atlántico. Temían las horribles tempestades que barrían aquella región, haciendo estragos en las construcciones y las plantaciones. Buscando nuevos empleados, él recibió muchos rechazos. Finalmente, un hombre bajo y delgado, de mediana edad, se aproximó al hacendado. «¿Usted es un buen labrador?», le preguntó el hacendado. «Bueno, yo puedo dormir cuando el viento sopla», le respondió el pequeño hombre. El hacendado se quedó bastante confuso con la respuesta, pero estaba desesperado por ayuda y por eso lo empleó. Este pequeño hombre trabajó bien en todo el campo, manteniéndose ocupado desde el amanecer hasta el anochecer, y el hacendado estaba muy satisfecho con el trabajo del hombre. Pero entonces, una noche, el viento sopló ruidosamente. El hacendado saltó de la cama, agarró una lámpara, corrió hasta el alojamiento del empleado, sacudió al pequeño hombre y le gritó: «Levántate, una tempestad está llegando, amarra las cosas antes que sean arrastradas». El pequeño hombre se dio vuelta en la cama y le dijo firmemente: «No, señor, yo ya le dije, yo puedo dormir cuando el viento sopla». Enfurecido por la respuesta, el hacendado quiso despedirlo inmediatamente, pero no había tiempo a perder. En vez de eso, se apresuró a salir y preparar el terreno para la tempestad. Del empleado se ocuparía después. Pero, para su asombro, encontró que toda la cosecha de heno había sido cubierta con lonas firmemente atadas al suelo. Las vacas estaban bien protegidas en el granero, los pollos en el gallinero, y todas las puertas muy bien trabadas, las ventanas cerradas y doblemente aseguradas. Todo estaba amarrado, todo estaba seguro, nada podría ser arrastrado. El hacendado entonces entendió lo que su empleado le había querido decir cuando afirmó: «Yo puedo dormir cuando el viento sopla», y retornó a su cama para también dormir mientras el viento soplaba. Estamos viviendo días desafiantes. Sí, amigos, los vientos están soplando. Como consecuencia de esto, hay preocupación, desesperación, angustia. Pero estoy seguro de que algunas personas no están desesperadas, como el pequeño hombre de la historia. ¿Y sabes por qué? Porque se prepararon de antemano para cuando soplaran los vientos. La verdad es que los vientos, las crisis, pueden revelar la desesperación de los no preparados, pero también pueden revelar la confianza de quien tomó cuidados necesarios. ¿Y tú? ¿Puedes dormir mientras soplan los vientos? Permítame una explicación rápida. Dormir mientras soplan los vientos no significa inactividad, indolencia o apatía, no. Significa tener conciencia de haberse preparado de antemano y no solo despertarse en el momento de la crisis. Significa percepción de haber sido diligente de antemano y no solo en el momento del problema. Significa ser responsable en los momentos anteriores y no solo en el momento de la dificultad. Quienes leen la Biblia saben que debemos entender estos días que estamos viviendo como advertencia, como un mensaje de Dios. Necesitamos tomar en serio las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14, donde él dice: «Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos». La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contienda y envidia. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos
de la carne. Es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Y qué hacer para despertarse del sueño? Estudiemos un poco la vida de Enoc. La vida de Enoc es una especie de arquetipo de la vida que deberíamos vivir si queremos estar preparados para los tormentosos días por venir. Leamos Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. La palabra de Dios dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Hagamos una pregunta. ¿Qué es caminar con Dios? Caminar con Dios significa tener una visión permanente de un Dios presente. También implica una situación de cercanía a Dios en espíritu. También significa tener un carácter similar al de Dios. Representa una vida de conversación con Dios. Caminar con Dios implica necesariamente que la vida de Enoc estaba en acuerdo con la voluntad de Dios. Después de todo, sería imposible caminar durante 300 años con Dios estando en desacuerdo. Sería imposible caminar con Dios durante 300 años sin estar en armonía. Si no hubiera una clara proximidad entre Enoc y Dios, si no existiera una similitud evidente de carácter entre Enoc y Dios, el texto debería decir: Enoc se extravió de Dios, o Enoc se estancó en su caminar con Dios, o se detuvo la caminata de Enoc con Dios. Pero no, el texto dice: y caminó Enoc con Dios. El profeta Amós, en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, pregunta: ¿andarán juntos si no están de acuerdo? Caminar juntos, amigos, implica amistad, intimidad, respeto, diálogo. Y todo esto no puede existir entre Dios y una persona a menos que la persona sea aceptable para el Señor y la persona acepte al Señor. Caminar con Dios es estar en Él, cerca de Él, como lo hace un niño, confiando como lo hace un niño. Si ambos no están de acuerdo, entonces no es posible caminar juntos. Si ambos no están de acuerdo, necesitamos reescribir el versículo y decir: Enoc caminaba contra Dios. Pero la frase dice: y caminó Enoc con Dios. Hubo amistad, hubo confianza, hubo similitud. La expresión "y caminó Enoc con Dios" denota el carácter correcto de su vida y garantiza la perseverancia y la solidez de su piedad. Por la expresión, nosotros entendemos que es una expresión metafórica, pero su significado es indiscutible. Indica que Enoc tenía un estilo de vida caracterizado por su devoción a Dios. Él mantuvo compañerismo e intimidad con Dios. No es casualidad que su nombre signifique dedicado, disciplinado. Debido a que Enoc era dedicado y disciplinado, pudo caminar en santidad ante Dios por 300 años. Esto es realmente impresionante. Por otro lado, debemos entender que la caminata de Enoc con Dios no fue en éxtasis de los sentidos o en visión. Su caminata no era una caminata de éxtasis o una caminata mística. No, la caminata de Enoc con Dios ocurría en todos los deberes de la vida diaria. Él no se convirtió en un ermitaño, huyendo del mundo por completo. No, en la familia y en sus relaciones con las personas, Enoc caminó con Dios. Como esposo y padre, Enoc caminó con Dios. Como amigo y como profesional,
Enoc caminó con Dios. Enoc se convirtió en un predicador de justicia y comunicó a la gente lo que Dios le había revelado. Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo para compartir sus instrucciones y sus oraciones. Quiero llamar su atención a 5 aspectos del caminar de Enoc con Dios. Primer aspecto del caminar de Enoc con Dios: la presencia divina. Cuando leemos que Enoc caminó con Dios, debemos entender que él percibió la presencia divina. Estaba claramente consciente de la presencia de la persona de Dios con él. Esto es primordial. No puedes caminar conscientemente con una persona cuya existencia no conoces, o cuya existencia es ignorada, o cuya existencia es una fantasía. Enoc caminó con Dios porque sabía que Dios existe. La vida cristiana auténtica comienza con la idea fundamental de que Dios existe. Y porque Él existe, podemos caminar con Él. Quizás un ateo o agnóstico pueda decir: Pastor Adolfo, si hay un Dios, necesito pruebas. Amigo, déjame decirte lo siguiente: no podemos probar la existencia de Dios en un laboratorio. Un ser trascendente no puede ser entendido por la ciencia o por los científicos a partir de pruebas puramente materiales. Sin embargo, nuestro Padre Celestial proporciona evidencia de su existencia de varias maneras: a través de la creación, de las leyes científicas, de la arqueología, de la historia, a través de su acción en la vida de las personas, a través de la vida de Jesucristo, etc. Quiero contarte de Isaac Newton, que nació en 1642 y falleció en 1727. En óptica, mecánica y matemáticas, Newton era una figura de genio e innovación indiscutibles. En toda su ciencia, incluyendo química, él vio las matemáticas y los números como central. Lo que es menos conocido es que él era fervientemente religioso, y aunque los aspectos de sus creencias no eran ortodoxos, pensaba que la teología era muy importante. En su sistema de física, Dios es esencial para la naturaleza y el carácter absoluto del espacio. En principio, él dijo: el sistema más hermoso del Sol, los planetas y cometas, podía solo proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. También podríamos hablar de Albert Einstein, que nació en 1879 y falleció en 1955. Einstein es probablemente el mejor conocido y el más reverenciado científico del siglo XX, y es relacionado con las revoluciones muy importantes en nuestro pensar en el tiempo, la gravedad y la conversión de la materia en energía. Es verdad que él nunca llegó a la creencia de un Dios personal, pero también es verdad que reconoció la imposibilidad de un universo no creado. La Enciclopedia Británica dice de él: firmemente negando el ateísmo, Einstein expresó una creencia en el Dios de Spinoza, que se revela a sí mismo en la armonía de lo que existe. En realidad, esto motivó su interés en la ciencia, como una vez se lo comentó a un joven físico, diciéndole: quiero saber cómo Dios creó este mundo. No estoy interesado en este o ese fenómeno, en el espectro de este o ese elemento. Quiero conocer sus ideas. El resto son detalles. El epíteto famoso sobre el principio de incertidumbre de Einstein era: Dios no juega dados. Y para él, esta era una declaración legítima sobre un Dios en que él creía. Un famoso refrán suyo era que la ciencia sin religión está coja, religión sin ciencia está ciega. Estos genios creían en la existencia de Dios porque en el corazón sincero Dios se hace presente. ¿Tú crees que Dios existe? Sí. Entonces, camina con Él.
Segundo aspecto del caminar de Enoc con Dios, nuestra necesidad de Dios. Normalmente nosotros caminamos con alguien cuando ese alguien es necesario en nuestra vida. De lo contrario, ¿por qué pasar 300 años de nuestra vida con alguien sin interés? ¿Con alguien trivial? ¿Por qué pasar 300 años de nuestra vida caminando con alguien cuya existencia es despreciada o cuya existencia no vale nada? Alguien en su sano juicio pasaría 300 años de su vida caminando con alguien que considera innecesario, prescindible, irrelevante o insignificante. No, claro que no. Nos gusta estar en compañía de personas necesarias, indispensables, relevantes y significativas. Enoc caminó con Dios porque Dios era completamente necesario para su vida. Pero eso no es todo. Enoc caminó con Dios por 300 años. Fue un creyente durante 300 años de su vida. Y él no era un creyente cualquiera. Él no era el tipo de creyente que cree en Dios en un momento de su vida, dice que ama a Dios, pero debido a un desacuerdo, debido a un problema de relación con alguien, porque alguien lo lastimó, le culpa a Dios por todo, se queda decepcionado con Dios y se convierte en incrédulo. No, Enoc no era así. Enoc era un creyente adventista de los mejores, un santo hombre de Dios, y vivió en santidad no por casualidad, vivió en santidad porque ese era un deseo y una necesidad en su corazón, y esta necesidad lo llevó a tomar decisiones constantes y diarias. Después de todo, no te levantas de la cama un día y por pura casualidad terminas complaciendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios de repente. No. Caminar con Dios es algo intencional, pensado, planeado, es algo que buscas, es una necesidad. Por supuesto, no hay ningún mérito nuestro en esto, porque caminar con Dios es la obra y la gracia del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Pero necesitamos querer. ¿Es Dios completamente necesario para ti? ¿O es solo un accesorio que usas el sábado durante el culto y luego lo desechas para vivir tu vida como quieras? Tercer aspecto del caminar de Enoc con Dios, familiaridad y amistad. ¿Con cuántas personas tienes verdadera y auténtica familiaridad y amistad? ¿Con cuántas personas podrías pasar horas de conversación relajada o seria? Según un estudio realizado por el antropólogo británico Robin Dunbar y su equipo de investigadores de la Universidad de Oxford, el número máximo de mejores amigos o personas muy cercanas que podemos tener es de 5. En su teoría, Dunbar comenta que hay más grupos de amigos que suman un total de 150. El primer grupo sería de 5 personas, las que realmente están próximas. El segundo grupo es de 10 individuos más estrechamente relacionados. El tercer grupo es de 35 personas. Finalmente, hay 100 personas más en nuestro círculo de relaciones. De todos modos, este estudio sugiere claramente que el ser humano puede tener un promedio de 5 mejores amigos, 5 personas muy cercanas. Déjame preguntarte, si tienes 5 amigos auténticos, ¿está Dios en esa lista? ¿Es el primero en la lista? ¿Has estado caminando con Él? Caminar con alguien especial es muy bueno. Sabe que yo normalmente camino con mi esposa Janet y también con mis hijas Yasmín e Isabela cuando ellas están en casa. Estas caminatas son una inyección de alegría. Y la verdad es que uno está dispuesto a caminar con alguien cuando ese alguien es especial, familiar, es un amigo. Así era con Enoc, con Dios. Así era con Dios, con Enoc. Ellos eran amigos hasta el punto de caminar juntos. Hay algo importante sobre el tema de la familiaridad. Estar familiarizado con alguien significa tener intimidad y cercanía con esa persona. Y en el caso de Dios, esto solo es posible cuando leemos, cuando estudiamos y meditamos en su palabra. Porque es en la palabra donde Dios se revela de la mejor manera. Permíteme decirte algo muy en serio.
pero lo voy a decir con todo el corazón. No hay forma de conocer a Dios correctamente gastando horas y horas viendo series en Internet. No hay forma de conocer a Dios adecuadamente pasando largas horas mirando películas que no edifican. No hay forma de conocer a Dios correctamente desperdiciando largas horas en las redes sociales con temas que no fortalecen nuestro carácter. No hay forma de conocer a Dios adecuadamente al pasar horas y horas escuchando música secular. Cuanto más haces esto, más distante estás de Dios. Es muy extraño que una persona que dice ser cristiana, que dice ser adventista, sea analfabeta bíblica, analfabeta profética, mientras que tiene una maestría en mirar series en Internet, tiene un doctorado en utilizar redes sociales y tiene un postdoctorado en música secular. Puede hablar largas horas de la última temporada de la serie más famosa y del cantante más popular, pero no puede explicar los elementos básicos de la fe bíblica. Si somos amigos de Dios, necesitamos conocerlo y conocer las cosas que se relacionan con Él, especialmente su palabra. La Iglesia Adventista tiene un proyecto diario llamado Reavivados por su palabra, que consiste en leer y meditar en un capítulo de la Biblia por día. En la sociedad agitada y apresurada en la que vivimos, cada vez es más difícil reducir la velocidad. El orden es, seamos rápidos, de tal manera que la velocidad se ha convertido en sinónimo de productividad y éxito. Sin embargo, la orientación bíblica es que tomemos el tiempo para reflexionar, razonar y meditar. El consejo de Dios en Josué capítulo 1, versículo 8, es muy claro. Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar implica estudiar, reflexionar, pensar en las Escrituras, llenar la mente y la boca con la palabra de Dios. Para el auténtico hijo e hija de Dios, el estudio consciente y reflexivo de la Biblia es esencial, ya que permite establecer una relación madura y consistente con Dios, así como también permite extraer alimentos sólidos de las Escrituras. ¿Es Dios tu amigo hasta el punto de que a menudo merece una buena caminata contigo? ¿Es Dios tu amigo de tal forma que gastas tiempo leyendo su palabra? Cuarto aspecto del caminar de Enoc con Dios: comunicación. Cuando dos personas caminan juntas, hablan. Y a medida que se hacen más amigos, hablan más. Los temas fluyen más fácilmente. De repente, en un momento de caminata, los temas se vuelven muy privados, muy íntimos. La comunicación entre Dios y Enoc fue tan buena, pero tan buena, que Elena de White nos dice que a través de los santos ángeles, Dios reveló a Enoc su propósito de destruir el mundo por medio de una inundación, y también reveló ampliamente el plan de redención. Por el espíritu de profecía, lo llevó a través de las generaciones que vivirían después del diluvio y le mostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. ¡Qué impresionante! Enoc sabía de la enorme crisis por venir. Pero así es. A los mejores amigos le contamos todo. Mientras caminan, los amigos se vuelven comunicativos. Uno le cuenta su problema y el otro se esfuerza por consolarlo y luego le comunica su propio secreto. Cuando dos amigos caminan juntos, puedes estar seguro de que hay mucha comunicación y de que ningún extraño puede interferir o comprender. Si deseas conocer bien a una persona, camina con ella durante mucho tiempo y verás que la comunicación continua trae información que a menudo se oculta. Amigo, ¿te has comunicado con Dios a menudo? ¿Sabes que la oración es la forma más efectiva de comunicarse con Dios? La oración es la apertura del corazón a Dios como un amigo. Dios no necesita que le digamos lo que hacemos. Nosotros somos los que necesitamos hablar con Él para desarrollar intimidad con Él.
La oración no hace apenas que Dios se acerque a nosotros, sino que nos hace elevarnos a Él. Por eso, oremos en nuestra habitación privada. Oremos mientras hacemos nuestros asuntos cotidianos. Hablemos con Dios las veces que deseemos. Nuestras oraciones se elevan al trono de la gracia como un precioso incienso. Satanás no puede vencer a la persona cuyo corazón es firme en Dios a través de la oración. Así fue como Enoc caminó con Dios mediante una vida de oración. Quinto aspecto de la caminata de Enoc con Dios: continuidad. Caminar con Dios por 300 años nos muestra que la amistad de Enoc con Dios fue continua. Y en la idea de continuidad, otro aspecto está implícito. La caminata de Enoc con Dios fue progresiva. Porque si una persona camina sola o con alguien, ella avanza, ella progresa. A medida que pasaba el tiempo, mientras continuaba caminando con Dios, Enoc disfrutaba más, entendía más, amaba más, recibía más, ofrecía más. En los primeros 10 años de caminata, Enoc sabía un poco acerca de Dios. Pero después de 100 años de caminar, Enoc sabía mucho sobre Dios. Y después de 300 años caminando con Dios, sabía Enoc muchas cosas extraordinarias sobre Dios. Un hombre y una mujer que caminan con Dios necesariamente crecerán en gracia, en el conocimiento de Dios, en la semejanza con Dios, en la comprensión de la voluntad de Dios, en la comprensión de su palabra, etc. Debemos comprender, amigos, que una caminata continua y progresiva con Dios, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, nos hará más fuertes, más educados, más santificados, más responsables, más comprometidos, más misioneros, más evangelistas. Nos hará una mejor persona. Tiene que ser así. Algo está mal conmigo cuando yo digo que he sido cristiano durante 5, 10, 20 o 30 años, pero mi comportamiento y carácter son los mismos de siempre y no mejora en nada. Caminar con Dios por 300 años fue una experiencia tan impresionante, tan espléndida, tanto para Enoc como para Dios, que Dios decidió extender esta caminata por el resto de la eternidad, llevando a Enoc al cielo. La conversación fue tan buena, la amistad era tan agradable, la compañía tan amable, había tanto que decir, había tanto que disfrutar, incluso después de 300 años, que el Señor quería continuar la caminata en el paraíso. ¿Por qué cortar una comunicación tan agradable? ¿Por qué despedir la agradable compañía de Enoc? ¿Por qué interrumpir una amistad auténtica? Enoc, ¿vamos al cielo? ¿Te gustaría? Sí, me gustaría, Señor. Por supuesto que me gustaría de ir al cielo. Habían pasado 3 siglos tan radiantes y exultantes que Dios quería que fueran una eternidad. Y es por eso que Enoc desapareció, porque lo llevó Dios. Génesis 5, 24. En medio de una vida de muchas actividades, Enoc mantuvo perseverantemente la comunión con Dios. Enoc caminó con Dios. Cuanto más grandes e insistentes eran sus obras, más constantes y fervientes eran sus oraciones. Continuó separándose de la sociedad en ciertos momentos de su vida. Después de permanecer un tiempo entre la gente, trabajando para beneficiarlos con instrucciones y el ejemplo de su vida, se retiraba para pasar un tiempo en soledad, teniendo hambre y sed de ese conocimiento divino que solo Dios puede comunicar. De esta manera, teniendo comunión con Dios, Enoc reflejaba cada vez más la imagen divina. Su rostro estaba radiante, con una luz sagrada, de la misma luz que brilla en el semblante de Jesús. Cuando dejaba estas comuniones divinas, incluso los impíos miraban con admiración la impresión celestial en su rostro. El tiempo pasó y la gente empeoró. Pero Enoc permaneció firme en su puesto como testigo y predicador, advirtiendo, apelando, suplicando, tratando de revertir la ola de culpa para detener los dardos
de venganza. Desafortunadamente, sus advertencias fueron ignoradas por personas pecaminosas y amantes del placer. Pero Enoc tuvo un testimonio de la aprobación de Dios, por lo que continuó luchando fielmente contra el mal prevaleciente hasta que Dios lo sacó del mundo de pecado a las alegrías puras del cielo. Los hombres de esa generación se burlaron de la locura de este hombre que no quería juntar oro o plata ni adquirir posesiones en este mundo porque su corazón estaba en los tesoros eternos. Cuando yo me comparo con Enoc, llego rápidamente a una conclusión. Necesito aprender a caminar con Dios. Yo necesito crecer en mi caminata con Dios. ¿Y tú? ¿Sientes eso también? Necesitamos aprender a caminar con Dios, sentir la presencia divina, sentir la necesidad de Dios, conocer a Dios y su palabra hasta el punto de ser amigos de Él, hablar más con Dios y nunca renunciar a nuestra caminata con Él. Hermanos y amigos, no podemos vivir un cristianismo de fantasía. Vivimos días difíciles y pronto nos veremos obligados a vivir en situaciones extremas como hijos e hijas de Dios. Yo creo que la crisis que estamos presenciando y viviendo en los últimos días debería hacernos pensar en al menos 3 cosas. Primera, es muy fácil establecer un gobierno mundial de tal manera que todo el mundo siga el comando de una sola autoridad. Y si es así, la profecía avanza hacia su resultado final. Segunda, es muy fácil para esa autoridad emitir decretos religiosos en el nombre de la resolución de problemas. Y si así lo hace, preparémonos, porque entonces llegará el momento final. Tercera, es muy fácil restringir la libertad de las personas y así comenzar una persecución contra aquellos que no se ajustan a las reglas establecidas. Y si es así, regocijémonos, porque nuestra salvación ahora estará más cerca que cuando creíamos en el principio. Todo esto va a suceder, queridos hermanos. Por lo tanto, debemos decidir sobre nuestra postura. No esperemos que la crisis empeore antes de decidir entregar nuestra vida a Dios. ¿Qué hacer entonces? Hagamos como Enoc. Caminemos con Dios ahora, porque caminar con Dios es la mejor actitud para cualquier circunstancia. Quien camina con Dios se convierte en un aliado del único ser en el universo que conoce el futuro, que nunca ha perdido una batalla, que está por encima de cualquier crisis y que está preparando un hogar glorioso para sus hijos e hijas. Tomemos a Enoc como un modelo de vida, porque él era diferenciado. Diferenciado en su piedad, porque caminó con Dios. Diferenciado en su estilo de vida, porque vivió como alguien que camina con Dios. Diferenciado en su futuro, porque Dios lo llevó a su propia casa. Queridos hermanos y hermanas, que Dios nos ayude a que seamos piadosos como Enoc, que tengamos el estilo de vida de Enoc, y por la gracia de Dios tendremos el futuro de Enoc, vida eterna, en compañía del Padre Celestial. Oremos. Nuestro Dios, muchas gracias por tu palabra que nos habló al corazón una vez más. Gracias por el tremendo ejemplo de Enoc. Queremos caminar contigo siempre, hasta aquel día en que nos llevarás para tu hogar, para la patria celestial. Te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.